Dentro de las comparecencias que tenemos asignadas hoy, la primera de ellas es la de don Eduardo Vera Barrios, presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental, al cual damos la bienvenida y damos, por supuesto, el que inicie su exposición a lo largo de los próximos 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadores, presidente. Estoy realmente emocionado de poder estar aquí compartiendo un perfil técnico para la realización de planes de salud mental preventivos, que es algo que habitualmente no se contemplaba o estaba contemplado de forma muy somera. Gracias a todos, porque veo justo antes de empezar la sesión un gran tono entre ustedes y una gran coordinación para esta lucha conjunta que es la salud mental y la defensa de la misma. Voy a hacer un poco un estado de la cuestión. Me he tomado la libertad de revisar las comparecencias del resto de compañeros para complementarlas y hacerlo una sesión lo más aterrizada, digamos, lo más ajustada, con medidas concretas, porque a veces nos quedamos en esta es la epidemiología del fenómeno y esto es lo que por aquí van los tiros, pero no hay una forma de ajustarlo a la realidad con acciones concretas. Entonces voy a seguir mi intervención, a hacer una explicación epidemiológica de por qué es importante la salud mental, que siempre lo ha sido para nosotros que hemos trabajado en ella, cómo se ha dado una vuelta de tuerca a raíz de la crisis del COVID-19 que ha permitido pues visibilizar que todos hayamos sufrido un estrés crónico prolongado suficiente como para que haya empeorado la situación de los trastornos mentales, algunos se han reagudizado, y que todos nosotros hayamos podido sufrir síntomas, principalmente ansiosos y depresivos, para crear una especie de conciencia y una oportunidad para poder visibilizar este tema, poder, entre comillas, salir del armario y poder hablar de esto con libertad y dar una respuesta adecuada. Creo que hay bastante consenso a nivel nacional sobre que, como decía, la salud mental siempre ha sido la hermana pobre de la medicina. Creo que en gran parte por el estigma que llevaba. Era muy fácil para la población decir, el loco es otro, porque también es una forma de evitar afrontar el propio miedo, uno de los 3 miedos fundamentales. El miedo a la muerte, el miedo a la soledad y el miedo a la locura. Desde el enfoque actual, creo que somos cada vez más conscientes de que todos debemos cuidar nuestra salud mental y todos somos susceptibles de, llegado a un determinado rango, bajo determinadas circunstancias, poder desarrollar un trastorno mental. Es por eso que es muy importante hacer una reflexión sobre la importancia de la prevención. Como saben, la salud mental tiene factores que se intrincan entre lo cultural, lo social y lo sanitario. Solo digamos, los trastornos mentales explican el 90% de las conductas suicidas. No explican todo. Hay factores sociales y culturales que son muy importantes y es interesante destacar, y espero que lo tengan en consideración, actuar también a nivel cultural y a nivel también de los determinantes sociales. Como dijimos, el COVID-19 trajo morbimortalidad en trastornos orgánicos, pero también tuvo un impacto psicológico que sobrepasó en muchas ocasiones nuestra capacidad de afrontamiento y nuestra capacidad de resiliencia respecto a las situaciones. Tanto el aislamiento prolongado, inevitable y necesario para la prevención de contagios, el miedo a la propia muerte, a la muerte de familiares y a la de seres queridos, y la incertidumbre respecto al futuro, produjo un elevado estrés psicosocial, uno de los factores principales para el debut de un problema de salud mental. Esto ha producido, a su vez, un desbordamiento de la asistencia sanitaria en salud mental, que a su vez ha repercutido en las consultas de atención primaria. Principalmente por desbordamiento de los cuadros de ansiedad y depresión. Este aumento de la presión asistencial ha producido una disminución de la calidad de las intervenciones de los profesionales, ya sea de salud mental como de otros ámbitos, porque un alto aumento de la carga asistencial reduce el tiempo por paciente, reduce la capacidad para actuar adecuadamente en él. Y encima tenemos un problema, que los sanitarios somos humanos, a veces quieren que seamos una especie de superhéroes, pero desde nuestra condición de seres humanos, ante el estrés de esa sobrecarga asistencial, nos desensibilizamos y llevamos a tener respuestas frías hacia el paciente, una pérdida de empatía, el famoso quemazón del cuidador, que también sufrimos por esa elevada carga asistencial. Vamos a ver.
Luego tenemos el problema que ha surgido con la población infanto-juvenil. Hay que airear esto, hay que hacer comisiones de investigación, y creo que lo sabemos, o sea, lo comentó el otro día Guillermo Lahera. Vamos a tener que meternos también con el tema de la tecnología y cómo está repercutiendo en los jóvenes, independientemente de que el COVID les haya impactado fuertemente, porque un cerebro y una estructura psíquica en desarrollo estuvo 1 año y medio, 2 años, atenazado por el temor a todo lo que supuso el aislamiento, la dificultad en las relaciones sociales y el abuso de tecnología que tenían en el interior de las casas. Estamos viendo fenómenos adolescentes muy interesantes, como la baja tolerancia a la frustración, la dificultad en el aplazamiento de recompensa, dificultad para planificar el futuro, dificultad de establecimiento de objetivos a largo plazo. Y aunque la tecnología puede ser una herramienta potencialmente muy útil para el desempeño de nuestro día a día, ya sabemos, ya hay evidencia científica de que puede producir psicopatología por un uso inadecuado o excesivo. En este sentido, creo que las cifras de suicidio a nivel general y el incremento de este fenómeno en la población infanto-juvenil son inasumibles y nos deberían llevar a una profunda reflexión. Y nos surge actuar en las múltiples dimensiones que afectan a la salud mental, ya sea clínicas, biológicas, si quieren algunos, psicológicas, culturales y sociales. Tal y como comentó mi admirado compañero Guillermo Lahera, que me ha dado ánimos para esta sesión y su agradecimiento por participar, hace escasas semanas además. No podemos ser reduccionistas. No podemos centrar la salud mental en una sola variable. Ni segregarnos en bandos, que también es una tentación que estamos teniendo, a veces estamos en una cultura del narcisismo, donde todos queremos ser mejor que el otro, y entonces estamos psicólogos contra psiquiatras, trabajadores sociales contra médicos de familia. No podemos, porque perdemos eficacia terapéutica. Es una de las enseñanzas más importantes que podemos obtener al enfrentarnos a las crisis, a los problemas y los desafíos que acontecen en nuestra era. Unidos somos más útiles, más terapéuticos, solucionamos más. La situación actual de la salud mental en nuestro país, sé que han dado muchas cifras a otros comparecientes, no es nada halagüeña. Se estima que el 37% de la población española padece de un trastorno de salud mental, principalmente ansiedad y depresión. El otro día salió una cifra en Canarias, donde yo soy, de un 52%. Tuve que revisarla varias veces, porque pensé, soy psiquiatra, atiendo ansiedad y depresión, es normal que yo vea, a lo mejor el 90% de la consulta con problemas de ansiedad y depresión. Pero que el 52% de la población canaria, las islas afortunadas, donde todo el mundo quiere ir de vacaciones, tengan un 52% de prevalencia de trastornos mentales, es algo sobre lo que tenemos que reflexionar también. Según la Organización Mundial de la Salud, España es el país que más consume hipnosedantes, o sea, psicofármacos. Pero no lo digo con el cariz negativo, sino ¿qué estamos invirtiendo en la prevención? ¿A qué nivel de carga asistencial estamos? Que la solución que podemos dar al alto desbordamiento de la incidencia de problemas de salud mental es dar psicofármacos. No porque no tengan ansiedad y depresión y los médicos de familia sean entes perversos que quieran dar psicofármacos, sino ¿desde dónde actúa la prevención? ¿A qué estructura emocional, qué herramientas podemos dar a los ciudadanos para poder gestionar este estrés y el desafío, por ejemplo, de las tecnologías? En el año 2022 hubieron 80.000 intentos autolíticos. Y las cifras de suicidio en periodo prepandemia ya eran bastante elevadas, 3.576 casos en 2018. 2022, 4.227 casos. Y es verdad que ha habido un leve descenso a 3.952 en el registro del último año, pero yo tengo la sensación de que las cifras están infraestimadas, en el sentido que no se realizan unas autopsias psicológicas adecuadas para determinar cuáles son exactamente las causas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hay gente que tiene una depresión grave o tiene un problema con dificultad de manejo de la situación y coge su coche y se precipita por un barranco. En Canarias pasa bastante más.
más de lo que nos gustaría. Se puede declarar perfectamente como accidente de tráfico y no entrar en el registro de los suicidios. ¿Cómo calificamos a alguien que tiene una enfermedad crónica potencialmente mortal, que por abandono, si quieren soledad no deseada y otros factores, abandona la toma de su medicación para, entre comillas, dejarse morir? ¿Lo clasificamos como un suicidio o no? A nivel técnico sí, es un suicidio pasivo. Entonces, un suicidio silencioso. Es interesante reflexionar también sobre cómo estamos registrando los datos y hacia dónde queremos llevar esos datos. Y no solo registrarlos, sino darles un enfoque, digamos, que es algo que reclamamos muchos. En España, por el temor al estigma, o por miedo a prefiero no tocar esto por si acaso se complica, a veces no abordamos los casos de conducta suicida. Es verdad, como dijo Guillermo Lavera, que hay un retraso en el registro en el INE, por cuestiones judiciales y demás, todo lo que quieran, pero hay pocos servicios de salud o pocas comunidades autónomas que realmente se impliquen en lo que se llama autopsias psicológicas. Sé que es un nombre muy feo, pero es directamente, cuando se declara un suicidio, que un equipo multiprofesional se acerque al hecho a nivel judicial, determine las posibles causas que estuvieron impactando en ese caso y ofrezca ayuda a los familiares supervivientes de esa conducta suicida. Yo creo que es algo muy básico y que no queremos mover porque nos remueve y nos impacta. Creemos que vamos a hacer más daño que solucionar, pero la única forma de prevenir es entender qué está pasando en cada una de las regiones. Lo de los adolescentes, en 2022 ya decían que el 17,2% de los menores de 18 años realizan conductas autolesivas sin finalidad autolítica, como forma de regular la ansiedad. Desconectar de la angustia mental o directamente sentirse vivos a través de cortarse porque se sienten vacíos, sin objetivo, sin dirección. En menores de 20 años, según el INE, el 40% es muy interesante. Se está invirtiendo la famosa regla de que el 25% de los suicidios consumados son en mujeres, 75% en hombres. En poblaciones menores de 20 años se está invirtiendo hasta el punto de que ahora tenemos un 40% de mujeres, un 60% de hombres. Se están estrechando las diferencias y también tenemos que analizar por qué. Sé que viene un plan nacional de prevención de salud mental, pero debería haber un consenso nacional, digamos. Hay un problema en el tema de la captación de profesionales. Ahora empezó la bolsa de los profesionales de salud mental. Todas las semanas nos llega una oferta, a mí me llegan bastante, no es que esté demasiado conectado ni haya pedido nada, pero automáticamente detectan que soy médico psiquiatra y me llega una oferta de Dinamarca, 15.000 euros, sueldo remunerado 6 meses aprendiendo el idioma, 2 meses de vacaciones. Pónganse en contacto con nosotros. Hay una puja por los profesionales. Entonces, si no damos estabilidad a los profesionales y buenas condiciones laborales, formas de incentivarlos, es muy difícil que podamos retenerlos. Y esto no es algo ficticio. Yo he tenido ya como 5 o 6 compañeros que han abandonado los servicios públicos de salud porque su propia salud mental estaba en riesgo. Piensen que los especialistas de salud mental, en contra de lo que puedan pensar, son gente, como otros sanitarios, que arriesga su propia salud mental para favorecer el bienestar y la salud mental de otros. Entonces, voy a dar, ya sé que otros compañeros han hecho una situación de la cuestión y justificando con algún dato, pues medidas concretas. Yo creo que la salud mental no debería ser algo partidista, deberíamos estar todos de acuerdo y no tengan miedo. Si le dejan la salud mental a los técnicos de salud mental, no se van a equivocar y podrán justificar cualquier decisión que tomen al respecto. Voy a hacer una serie de acciones concretas porque a veces tengo la sensación de que se hacen protocolos, a veces sin fichas financieras que pueda permitir ejecutarlos, o declaraciones, protocolos más como declaraciones de intenciones o forma de decir, hicimos algo que cuando realmente
a pesar de que se necesita más inversión en salud mental, existen formas costo efectivas de mejorar la salud mental y quiero darles algunas pinceladas sobre eso. Documento con todas las medidas en concreto. Yo diría, dentro de este plan de prevención del suicidio, lo que yo pondría como técnico, que sea ajustado a la realidad, que sea sostenible, no vamos a pedir dinero para nada, ni vamos a despilfarrar, porque hay medidas costo efectivas que convendrán o no conmigo en que pueden ser útiles y quiero manifestarlas como forma de aterrizar los planes de salud y dar una calidad o mejor dicho, una capacidad de ejecución a los protocolos. Por ejemplo, lo que hablamos antes, debería un observatorio de la conducta suicida en la cual se contemplara la realización de estas autopsias psicológicas, se contemplara el bienestar de los familiares, voluntariamente si quieren asesoramiento psiquiátrico, y no se trata de tener o aumentar, que ya sabemos que hay deficiencia, como he comentado, especialistas en salud mental, sino tener equipos itinerantes que puedan, en cada caso de suicidio, ir a investigar la situación, multiprofesionales, coordinados con la justicia, los agentes policiales y forenses médicos para determinar cuáles fueron los factores de riesgo y ver si esos factores de riesgo persisten. Por ejemplo, un joven que está siendo acosado y lleva a cabo una conducta suicida, pues determinar si tuvo algo que ver ese acoso y ver si ese acoso persiste hacia otras personas. El soporte psicológico de los supervivientes o sobrevivientes, porque sobrevivientes a veces comentan a los que hacen una conducta suicida y no la llegan a perpetrar o consumar, y se refiere más a los familiares como sobrevivientes. Luego tendremos la comparecencia de la compañera que va a hablar como sobreviviente del suicidio. Deberíamos hacer una campaña de prevención a través de píldoras audiovisuales de alto impacto, generadoras de esperanza, asesoradas y creadas técnicamente por especialistas de salud mental, en coordinación con equipos creativos para su difusión en redes sociales, audiovisuales y medios de comunicación. Una especie de efecto caballo de Troya. Porque me dirán, estás hablando de revisar la tecnología, pero vas a usar la tecnología para un plan de prevención. Piensen un poco, ¿dónde aparecen las fotos de cáncer pulmonar? En los paquetes de cigarrillos. Hay que usar el caballo de Troya para cortar las adicciones a la tecnología, ya sea con software que apaguen la pantalla para que tengas menos impacto en tus circuitos de recompensa, ya sea para que limite su uso y se bloquee, ya sea para directamente que los menores de 10 años, como está contemplando ya Australia, no tengan ningún tipo de contacto con la tecnología por las consecuencias que está trayendo. Estamos viendo depresiones, no solo adicciones a la tecnología, sino depresiones, porque tú estás secuestrando tu sistema de recompensa y tu capacidad de atención, y ese circuito se usa también para regular el estado de ánimo, es parte del sistema límbico, perdón que me ponga muy técnico, y hay chicos que lo ven exactamente, y no solo con TDAH, no genético, sino funcional, del alto impacto de esas señales continuas, con dificultad para completar textos, por ejemplo, porque está condicionada la tecnología, son apenas pequeñas frases debajo de una foto, y con el ver la vida en blanco y negro. Si estoy tan conectado con la tecnología que cuando no tengo el móvil delante, la vida es en grises. Podríamos proponer, por ejemplo, un proyecto Suicidio Cero, una campaña audiovisual con algún lema que despierte esperanza. Unidos a la vida, en línea con la vida, la esperanza que nos une, no te rindas, no estás solo. Campaña a través de testimonios breves de influencers, personas públicas, actores y artistas musicales, que transmitan a través de las redes sociales mensajes de superación y ofrecimiento de ayuda a través de conexiones al número de la esperanza o de redirección a páginas informativas de otros recursos de salud. Por supuesto, para poder ayudar a la población, que decía el otro día la ERA, que había un 5 o 10% de la gente que se suicida que nunca había tenido un contacto con la sanidad ni con un trabajo social, eliminar los estigmas y saber que se puede pedir ayuda. Teniendo en cuenta también, como nos ha pasado, el testimonio de algún superviviente. Yo he estado trabajando en la unidad de agudos
del Hospital Universitario de Canarias, y he tenido pacientes que me han dicho: Eduardo, no sé qué me pasó, hace 3 días no veía sentido y quería quitar mi vida y ya lo veo todo distinto. Y lo único que necesitaba era una oportunidad. Gracias por darme la oportunidad. La oportunidad se la dio él también. En ese momento no podía dársela, pero afortunadamente le pudieron traer, sobrevivió y la oportunidad nos la dio a nosotros para recuperarle. Hay que hacer una campaña de prevención para el consumo de tóxicos. Han habido muchas, pero debería haber una campaña a nivel nacional de nuevo sobre el tema del consumo de tóxicos, porque es un elemento inductor y facilitador de la conducta suicida y porque es uno de los 2 factores principales junto al estrés psicosocial para el debut o el mantenimiento o la reagudización de los trastornos mentales. Debería haber una profesionalización progresiva de la línea telefónica de prevención del suicidio, o si no puede ser porque no tenemos psiquiatras, pues hacer formaciones periódicas a estas ONG, Cruz Roja, para que tuvieran de forma periódica, coordinada y continuada sesiones de escucha empática, de asesoramiento profesional, de asertividad, de valoración de la gravedad de las conductas y conocimiento de la red de salud mental en caso de que llegue a ser una derivación. Fíjense qué interesante. Crear herramientas informáticas de pop-ups y cookies que proyecten directamente a personas que busquen a través de Internet palabras clave como el suicidio, la muerte, algún método letal o información sobre depresión, tóxicos o psicosis, o incluso gente que busca directamente cómo suicidarme o páginas pro suicidio. Así como, no sé, te compras, ¿qué diría? Un teléfono móvil y te aparecen, cuando vas al Google, un montón de pop-ups y cookies sobre el nuevo móvil, la nueva tecnología, o el nuevo software que descargarte, o compra. No tenemos nosotros la tecnología para que cuando alguien busque, quiero método de alta letalidad para acabar con mi vida, le aparezca una campaña de prevención o una línea de ayuda entre las primeras páginas ofertadas por el Google. Deberíamos crear un servicio de asistencia multidisciplinar remota, anónima, en caso de ciberbullying. Antes el acosador estaba en el colegio, ahora te lo llevas contigo a todas partes si tienes mala suerte. Deberíamos crear unidades móviles de protección de la salud mental para la población vulnerable, víctimas de violencia intrafamiliar, de género, colectivos discriminados, víctimas de terrorismo, personas afectadas al síndrome de estrés postraumático, víctimas de discriminación por cuestiones de raza o sexo, personas sin hogar con patologías mentales o adicciones y trastornos mentales con escasos recursos para la asistencia. Lo de los escasos recursos ya lo resolvió Argentina en su momento. Yo estuve formado en Argentina durante 5 meses en terapia grupal. Había una alta demanda de trastornos mentales y ¿cómo podemos acometer esto? Digo, vamos a hacer grupos. Los grupos generan cohesión, generan esperanza. Cuando yo estoy mal en un grupo y veo que alguien estaba como yo y está mejor, nuevamente genero esperanza. Puedo expresar emocionalmente. Me expongo, genero vínculos sociales. Nos estamos desconectando a través de la tecnología. Deberíamos realizar planes para favorecer encuentros y actividades en centros ciudadanos y socioculturales para personas de tercera edad y hacer una de esas variables para evitar la soledad no deseada. Establecer normas de buenas praxis y formaciones a los periodistas a la hora de hacerse eco de un suicidio consumado para potenciar el efecto papágeno. Un asesoramiento técnico en la comunicación de este tipo de noticias, sin sensacionalismo, sin referir el método y vinculando recursos de ayuda para el suicidio al final de la noticia. Si sientes que te pasa esto, en Estados Unidos hace 25 años, más de 25 años, si sientes que no puedes con tu vida, no tienes un objetivo, te sientes solo, acude. En el ámbito laboral, medidas antiacoso, con detección, atención, conciliación y mediación con el equipo de salud mental comunitario, con normas de contacto cero preventivo y un acto de conciliación para determinar si realmente hay un acoso o no, rápidamente. Favorecer que las empresas o instituciones promuevan la salud mental de sus trabajadores a través de digamos, una insignia que queda muy bien, distintiva, de que esa empresa realmente pone las condiciones adecuadas para cuidar la salud mental de la gente que pertenece a ella. En el ámbito educativo, que es un ámbito muy importante,
pues lo mismo que antes, no es muy costoso hacer áreas de salud en el cual hay un equipo multidisciplinar coordinado con otros equipos específicos de educación, como ya existe, por ejemplo, en algunas comunidades en trastornos de conducta, que estén localizables, que resuelvan interconsultas y dudas de los distintos colegios, que tengan contacto telefónico con los promotores de bienestar del centro y que puedan orientar sobre si es necesaria una intervención psicoterapéutica o no, incluso que puedan asistir, porque a veces la demanda es tan alta en población infanto-juvenil que la asistencia se retrasa la primera consulta a los 2 meses y puede ser los seguimientos en algunas comunidades, como a veces en la mía, a 3-4 meses en los seguimientos en población infanto-juvenil. Entonces, tener ese equipo que pudiera acudir a los colegios, institutos, a resolver dudas sobre el carácter preventivo o asistencial de esos niños y esos adolescentes con ese problema, permitirá pues puentear un poco y compensar los déficits estructurales que tenemos actualmente en la parte asistencial en salud mental infanto-juvenil. Realizar formaciones generales periódicas sobre salud mental a todo el personal docente de los centros. A su vez, realizar intervenciones psicoeducativas periódicas de expertos en salud mental hacia el alumnado, que sean adaptadas, esperanzadoras. Si encuentran a alguien que al final de esa charla comenta que tiene un problema de salud mental, que cuando hemos dado alguna charla a institutos de forma voluntaria en nuestra asociación, pues te acuden y me dicen, me pasa esto, ¿qué debo hacer? Realizar talleres preventivos sobre habilidades sociales, que cuesta bastante últimamente. Un establecimiento de un sentido de pertenencia. Inclusión del diferente. Y, por supuesto, sin percibir al diferente político o ideológicamente como un enemigo. Hay veces que discrepas en una idea y ya no puedo hablar contigo, eres mi enemigo. Espero que en salud mental estemos todos de acuerdo. Promover actividad física y conductas saludables como forma alternativa al consumo de tóxicos, dando charlas motivacionales e informativas por parte de los coordinadores de bienestar de los centros. Expresión emocional de los propios chicos a través de ni siquiera terapias grupales, sino dinámicas en las que puedan expresarse, decir cómo se sienten, favoreciendo la autoestima, la capacidad de resolución de problemas y la toma de decisiones. La cultura del esfuerzo y la resiliencia o tolerancia al estrés en situaciones de vulnerabilidad o de importante demanda externa. Realizar protocolos efectivos y ejecutarlos de acoso escolar, donde se realizan encuentros con la dirección del centro, un equipo orientador y el equipo de salud mental, y se establezcan medidas de contacto cero entre la potencial víctima y los acosadores, con adopción de medidas de conciliación y sanciones en caso necesario a los agresores. O sea, porque punir algo, en cierto modo, a los agresores limita la comisión de nuevas agresiones y se crea una cultura del respeto en las escuelas que es interesante. Antes los acosadores campaban a sus anchas en las escuelas. Recomendar el guardado de los smartphones en taquillas durante la jornada educativa para evitar cuadros depresivos secundarios, lo que estaba comentando antes. Y aunque yo tenga esto aquí, este arma de destrucción masiva, que he puesto en modo avión, por respeto a esta cámara, y para no distraerme, aunque ya, como les iba a comentar, solo tenerlo aquí ya hace que no esté 100% conectado con ustedes. Bueno, yo lo puse en modo avión y respiré un poco antes, y creo que yo me siento bastante conectado. Introducir, en vez de medicación, en algunos casos en la parte preventiva, meditación. Se ha demostrado que la parte de meditación es muy interesante. Acoplarla sin componente religioso ni ideológico y asociado a través de formaciones regladas de grandes ilustres de la meditación para realizar 10 minutos antes y 10 minutos al final de la jornada educativa. Regula el estrés. Genera compasión y empatía, mejora el autocuidado, mejora la concentración y disminuye el deseo compulsivo de consumo de tecnología. Y tenemos grandes, digamos, entre comillas, popes que pueden realizar estas formaciones para que los propios coordinadores de bienestar puedan realizarlo. Antes se rezaba 10 minutos antes de empezar las clases y, bueno, o se hacían otras cosas justo antes de empezar las clases. ¿Por qué no respirar e intentar concentrarnos? Es poco estético, como decía Guillermo Laguera, pero evitar acceso a métodos autolesivos de alta letalidad,
Y luego podemos hablarlo en la ronda de preguntas sobre el tema, la polémica esta de si ponemos un acristalado en un puente, ¿qué más da? Si se pueden suicidar más allá, eso es, aunque parezca controvertido, nos hemos dado cuenta que sí funciona, un acristalado en los puentes, porque todas las ciudades tenemos un sitio emblemático para cometer la conducta suicida. En Tenerife es el puente Zurita, creo que aquí es el puente de la Almudena. Todos conocemos en nuestra ciudad un punto. Y entonces, para la gente que tiene ideación suicida, es como un punto de referencia. Es decir, si todo me va mal, me decía algún paciente, todavía me queda el puente Zurita. Medidas tan sencillas que hacen los países escandinavos, como por ejemplo, en las escuelas poner una pegatina que ponga: si sientes que la idea no tiene sentido, llama a Karen. Y ponen la pegatina en los urinarios, para que sea un sitio donde puedan tener acceso. Llama de forma anónima a este número. Y se hace una coordinación, hablan con la coordinadora de bienestar del centro. Vale. No, ya me quedan. Puntito. Luego se los pasaré. A nivel sanitario, aumentar el ratio de profesionales de salud mental, con una mayor oferta de número de plazas MIR y PIR. Pero claro, hay que fidelizar a los profesionales sanitarios y darle buenas condiciones laborales para que realmente les compense venirse. Vale. Unificación, que esto es una cosa muy básica, no sé por qué no podemos hacerlo todavía. Unificación de las estaciones de gestión clínica del Sistema Nacional de Salud, vinculando consumo de sustancias, unidades hospitalarias y atención primaria. Crear unidades de depresión resistente o trastorno mental grave para poder evitar el desarrollo de desesperanza y suicidio consumado. Un plan específico de seguimiento de los pacientes con trastornos psicóticos durante el primer año. Un mantenimiento del estudio de las consecuencias para la salud mental del uso y el abuso de las nuevas tecnologías, videojuegos y redes sociales. Y ayudas para la innovación e investigación biosanitaria para mejorar este tipo de medidas o acciones de salud mental. Este plan se podría complementar con nuevas medidas habladas a nivel científico. Sean conscientes de que para que un plan preventivo tenga efecto, hacen falta 5 años. El momento, no tengan miedo, el momento es ahora. Porque sembramos ahora, recogemos dentro de 5 o 10 años. Por último, ya termino, señoría, desde el punto de vista cultural y como conclusión, solo quería destacar que todos somos potenciales agentes promotores de salud mental para los demás. Al igual que todos podemos ser potenciales agentes dañinos para la salud mental de otras personas. Solo voy a dar un humilde consejo terapéutico, uno que me doy yo mismo todos los días, pero que me gustaría lanzar a esta cámara y para que llegue al resto de la población. Cuando la rabia irrumpa y tengan que elegir a qué grupo pertenecer, promotores o detractores de la salud mental, párense, respiren y que les guíe la empatía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vera, y disculpe mi retraso en la incorporación de la comisión, pero bueno, cosas de los medios de transporte. Comenzamos entonces el turno de portavoces. En primer lugar, creo que el Grupo Mixto habrá excusado su presencia. La señora Delgado, por el Grupo de Izquierda Confederal, tiene la palabra. No llegué al título. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días y gracias, señor Vera Barrios, por su intervención. Extensa, analítica, intensa y además profunda. Desde Más Madrid queremos destacar que el tema de la salud mental es estratégico para nosotras y nosotros. La evidencia científica apunta que los problemas de salud mental crecen cuando crece la propia desigualdad. A veces lo que se necesita, además de 1 hora de terapia a la semana, podría ser un trabajo digno o condiciones de vida mejores. Le quería preguntar qué opinaba usted en ese sentido, de qué forma la precariedad, la inseguridad o las dificultades de la vida son parte del cuadro de las personas que acuden a su consulta y a vuestras consultas o a la asociación. Y si es así, entonces si está de acuerdo con la lógica precisamente que apuntaría que muchos de los
trastornos de salud mental son el síntoma de problemas de nuestra sociedad. Y otra pregunta es ¿cuál es la tasa de abandono de tratamientos entre las personas que atienden y creen que se debe? Y aquí sobre la marcha estaba pensando en las fechas que estamos, estas fiestas que celebramos. ¿Hay una mayor tasa de índice autolítica por estas fechas, por las Navidades? A mí se me viene a la cabeza Alan, por ejemplo, de Rubí, Barcelona, que se quitó la vida, un adolescente trans con tan solo 17 años, justamente en la Nochebuena. Entonces, y a raíz de esto, y no directamente con lo de Alan, porque fue acoso, ¿qué piensa usted de las personas que dicen defender que a las personas del colectivo LGTBIQ+ se les aplique terapias reparativas cuando se ha demostrado de que la mayoría de las personas que son sometidas a este tipo de terapias salvajes terminan suicidándose? Entonces me gustaría también que me dijera su opinión sobre eso. Muchas gracias. Gracias, señora Delgado. Por el Grupo Vasco, ¿va a intervenir alguien? Grupo Plural. Tampoco, ¿verdad? Grupo de Izquierdas por la Independencia. Pues pasamos al Grupo Socialista. Tiene la palabra señor Sánchez. Sí, gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Gracias, doctor Vera, por acudir a esta comparecencia en la Comisión de Sanidad. Usted, como presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y de Salud Mental, nos puede aportar en esta 25ª comparecencia, pues no solo su visión técnica, sino también su experiencia como profesional en el ámbito de la salud mental, no solo a nivel nacional, sino también a nivel Canarias. Tanto usted como yo ponemos acento canario en esta comisión y creo que es importante que resaltemos algunos datos que son significativos para nuestra comunidad autónoma, ya que Canarias registra un suicidio cada 2 días y es la tercera comunidad autónoma con mayor prevalencia de suicidio, por detrás de Asturias y de Galicia. En el año 2022 fallecieron por causa del suicidio en torno a 233 personas, 180 de ellos hombres y 53 mujeres. Con independencia de múltiples causas, entre ellas puede ser en cuestión, algunas de ellas climáticas, cuando se habla de la prevalencia de suicidio en comunidades autónomas, ese caso o esa teoría para nosotros en Canarias no debería de ser fiable. Y la que yo creo que es más fiable como teoría son los determinantes sociales en salud. ¿Y qué quiero decir con los determinantes sociales en salud? Pues evidentemente que cuando una comunidad autónoma tiene un 52% de prevalencia de trastornos mentales, cuando la media nacional se sitúa en el 37% de prevalencia de trastornos mentales sobre la población, es que tenemos que mejorar algo. Tenemos que mejorar algo. Usted habla o ha hablado en su intervención sobre las dificultades en la consecución de objetivos a largo plazo. Y esto está directamente ligado con los determinantes sociales. Y los determinantes sociales hablamos de vivienda, hablamos de empleo, hablamos del acceso a la salud, hablamos del trabajo. Y esto está muy relacionado con las adicciones, no solo las adicciones sin sustancias, como puede ser las adicciones tecnológicas, sino también las adicciones con sustancias. Y cómo pueden ser esto pantallas para no ver la problemática asociada a los determinantes sociales en salud. Usted hablaba de una palabra que creo que es importantísima en salud mental, que es prevención y transversalidad. Creo que es fundamental para dar respuesta a esta grandísima problemática que podamos trabajar el ámbito de la salud mental desde la prevención y desde la transversalidad que se tiene que trabajar no solo en los equipos multidisciplinares, sino también desde la transversalidad de la vivienda, del empleo, de la salud, del trabajo, etcétera, etcétera. Y usted ha hablado de la eficacia terapéutica. No vamos a tener eficacia terapéutica
si no tenemos una mejor sociedad, si no tenemos cubiertas las necesidades de la población para que puedan hacer frente al futuro y que puedan hacer frente a los objetivos a largo plazo. Si no tenemos objetivos, nunca vamos a tener oportunidades. Usted ha hecho referencia a las oportunidades. El Ministerio de Sanidad, desde el año 2018 hasta la actualidad, ha trabajado no solo en planes estratégicos para dotar a este país de un plan nacional, dotado con 100 millones de euros y una línea estratégica de acción importante. También trabajamos el Ministerio de Sanidad, o el Gobierno trabaja desde el Ministerio de Sanidad para abordar los retos de futuro, con esa puesta en marcha del plan estratégico para la prevención de la conducta suicida 2025-2027, que ya ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, y que posiblemente a lo largo de los meses podremos ver de una manera más amplia y podremos conocer estratégicamente no solo la ficha financiera, sino también la línea donde se va a abordar. Pero creo que es importante también hablar sobre la estrategia de salud pública elaborada por el Ministerio de Sanidad en el año 2022, que habla de una línea estratégica sobre los determinantes sociales de la salud. Incido y reitero, creo que es importante no solo lo que se puede hacer a nivel estatal, con unas hojas de marco común para todas las comunidades autónomas, sino también el trabajo que se desarrolla en las comunidades autónomas. Y no solo desde el ámbito intervencionista terapéutico de los servicios sanitarios, sino desde los gobiernos autonómicos, cómo se tiene que trabajar desde la transversalidad para reducir el impacto de la salud mental. Reincido, soy incisivo: vivienda, trabajo, dependencia, acceso a la salud. Tenemos que mejorar desde todos los ámbitos de las comunidades autónomas para que las personas tengan oportunidades. Porque como tú bien lo decías, Eduardo, y permíteme tutearte por la confianza que tenemos, a veces en la vida lo único que necesitamos es una mano amiga y oportunidades. Te agradezco mucho tu comparecencia hoy aquí, a ti y al equipo que te acompaña hoy. La verdad que has ilustrado a esta comisión con tus experiencias y con tu conocimiento técnico, y creo que va a ser de mucha utilidad para las conclusiones que podamos aportar al texto de esta ponencia, y que ojalá esta comisión pueda legislar en favor de la reducción de la conducta suicida en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Y por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Lleves. Gracias. Agradecerle, señor Vera, que haya, además no es fácil venir desde el lugar donde usted viene, no es algo que uno pueda hacer habitualmente, ¿no? Entonces, agradecerle que haya venido y comparta con nosotros, bueno, pues todo ese conocimiento y todas las cuestiones que está viendo en su día a día. Usted ha hecho alusión a muchas cuestiones que también el doctor Laera hizo en una de cuando vino a hablarnos de su experiencia también, y de las cuestiones que consideraba que era importante que nosotros tuviéramos en cuenta dentro de este informe que vamos a hacer, y seguro que va a servir para mucho. En esa esperanza estamos todos, y estamos convencidos de que va a marcar un antes y un después. Sobre todo nosotros desde el Partido Popular estamos convencidos de ello. Ha hablado lógicamente, que es insuficiente el número de psiquiatras y de psicólogos clínicos que hay, pero el doctor de la ERA también hacía hincapié, y que era necesario que se incentivara desde el Gobierno también los MIR y los PIR para poder, fortalecer esa estructura que es fundamental, ¿no?, de recursos humanos dentro de la salud mental. Pero también él decía que quizá la formación a otros técnicos que no fueran específicamente de salud mental podía servir, como usted bien decía, a esa avalancha, ¿no?, de problemas de salud mental que después del COVID ha venido, pues un poco a trabajar con ellos cuestiones que fueran leves, ¿verdad? Porque hay muchas veces que nos sentimos mal y vamos a salud mental directamente, que nos atiende un psiquiatra, y a lo mejor nuestra problemática, pues a lo mejor no es necesario que trate exactamente un psiquiatra, y eso puede llegar a colapsar los servicios de salud mental. No sé qué le parece esa opción. Él hablaba de un escalonamiento, no sé que vio la ponencia del doctor, quería saber qué le parecía. También, pues si consideraba interesante que también creo que lo ha comentado, que formara parte del Plan Nacional estas políticas de salud mental, respetando, además yo considero que es así, las peculiaridades de cada territorio, porque cada territorio lo componen perfiles demográficos incluso diferentes, entonces hay que adaptarse a ello. También
cómo ve de interesante que este plan de salud mental sea flexible, y me refiero con flexibilidad. Ocurren cosas constantemente. Cuando hay danas, lamentablemente, hay situaciones, hay COVID, hay situaciones en las que psicológicamente nuestro mundo se tambalea. Y eso requiere que, a forma de muelle, de colchón, digamos así, se vaya adaptando muchas veces el tema de salud mental, que es tan sensible a lo que está sucediendo en el día a día. No sé cómo lo ve usted y no sé de qué manera se puede materializar eso, ¿no? Pero creo que la flexibilidad puede que sea algo fundamental. El tema de la prevención, estamos muy de acuerdo con usted. La prevención es básica, sobre todo en los jóvenes, sobre todo, ¿no? Y desde luego desde las escuelas, dando, esa formación quizá para afrontar las circunstancias de la vida, y me atrevería a decir que no solo a los adolescentes. Yo creo que a muchos de nosotros nos vendría muy bien que nos sentaran y nos nos dieran herramientas para poder afrontar nuestro día a día, ¿no? Porque hay veces que se hace realmente muy, muy complejo. El tema que hablaba usted sobre los influencers, ¿no? Que les hablen de tú a tú, porque ellos entienden ese lenguaje, quizá no entienden el lenguaje que desde la administración podemos utilizar, ¿no? O desde incluso algunos anuncios en televisión, que prácticamente no ven televisión. Entonces me parece también muy acertado. Agradecerle, señor Vera, que haya venido, que haya dedicado su tiempo a poder, darnos un poquito de luz más en esta situación tan complicada. Todos los profesionales que han venido nos han dicho que es un conflicto poliédrico, o sea, que tiene muchas caras, que no podemos ir a lo sencillo. Este problema ocurre en Noruega, ocurre en Dinamarca, sociedades que teóricamente a nivel laboral, a nivel social, están mucho más estructuradas o son mucho más fuertes. Entonces, hay veces que desde la administración nos podemos perder, ¿no? Es tan amplio que siempre necesitamos que ustedes nos den un poquito de luz a cómo podemos afrontar esto y mejorar la salud mental de la población española, que es de lo que se trata. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lleves. Bien, pues tiene de nuevo la palabra, un espacio aproximado de 10 minutos. Muchas gracias. A doña Carla, su señoría de Más Madrid, decirle, sí, lógicamente los factores sociales son muy importantes. Siento mucho lo de esa persona que conocía, su amigo, supongo. Está claro que la desigualdad genera malestar, pero bueno, es que al final estamos hablando de lo mismo. Hay múltiples factores y debemos abordarlos todos, porque si no, nos vamos a quedar colgados. Pero está claro que la desigualdad es un factor importante. Es que en realidad podía explicarles a los tres a la vez. La desigualdad es un factor importante. ¿Cómo explicamos que en Canarias, que es un lugar maravilloso, con un clima totalmente estable, seamos la tercera comunidad en índice de suicidio? Ahí creo que los determinantes sociales son muy, muy importantes y hay que abordarlos. Pero, claro, quiero saberlo, pero ¿dónde están las autoridades psicológicas? Solo tengo registros del método, el número y el método. No sé qué está impactando. Creo que sí, lo sé por mi experiencia. Hay falta de asistencia psicológica continuada y psiquiátrica o de salud mental. Y bueno, somos una de las comunidades más pobres de España y eso impacta lógicamente. En otras comunidades pues más ricas puede influir otros factores, la extensión del consumo de tóxicos, las condiciones, por ejemplo, el acceso a alta letalidad, métodos de alta letalidad en Galicia, ambientes más rurales con métodos de más alta, las condiciones climáticas, el aislamiento que produce el propio frío, aunque los gallegos salen mucho, tengo muchos amigos gallegos, salen mucho a reunirse ya a frío, a calor, salen porque si no, no salen de casa, vamos. Pero en los países nórdicos, por ejemplo, las horas de luz del día condicionan mucho el malestar de salud mental. Si no, piensen en la pandemia y cómo el aislamiento nos pudo impactar a nosotros. Y eso pasa en sitios donde las horas de luz son muy escasas y repercute en la salud mental, lógicamente. Como decía, lo de la tasa de abandono, no sé si se refería a fármacos o a la asistencia continuada. De fármacos puede ser a lo mejor un 63%, sobre todo cuando el primer contacto con la salud mental es traumático. Si nos ven a los especialistas de salud mental como la muleta que agarran cuando están
cojos y luego sueltan cuando están bien y no los ven como un cajón donde han entrado y ya no van a poder escapar. Y la mirada que les proyectamos es gentil y acogedora, pues no creo que estas cifras de abandono de lo que es los seguimientos no se harían tanto. Y por otro lado, es muy difícil conectar con alguien que ves una vez cada 3 meses, 15 minutos. Ahí en ese sentido las terapias grupales modulares que pueden tener hasta 30 o 40 personas a la vez, pues puede ser interesante como una forma de resolver el tema de la falta de profesionales. Lo de la Navidad es interesante. La Navidad puede ser un factor de riesgo, sí, para gente que ha tenido experiencias traumáticas, recuerda a sus familiares, tiene duelos complicados. Puede ser un factor protector para la gente religiosa, por el tema de la reunión, pero creo que hay más suicidios por Navidad que en Navidad, porque afortunadamente todavía queda algo de la familia, que es la unidad básica social que nos une y nos hace perdonarnos en esa época los litigios. Y el tema de las terapias aversivas a la LGTBI es inconcebible, es decir, que alguien por su sentir o por su pensar pueda ser atacado o reprimido, incluso instrumentalizando nuestro trabajo, me parece súper desagradable y creo que es bastante limitado en España, pero hay que hablarlo muy bien, por sacarlo a la palestra, porque hay que hablarlo. El tema de Kilian con el tema de Canarias yo he respondido. Claro, cuando hay problemas sociales, es verdad, la evasión, a veces los problemas sociales no son impacto directo, son secundarios. Uno se evade con tóxicos y los tóxicos son promotores o desinhibidores de la conducta suicida, en mayor riesgo autolítico en gente que consume tóxicos. Aparte que los tóxicos los conectan socialmente y aparecen pues un mayor índice de suicidio en esas comunidades. A nivel cultural es muy interesante porque estamos en una época en la que el narcisismo, el yo, nos impide ver al otro. Y a veces ni siquiera preguntamos cómo estás. Estamos progresivamente a través de las tecnologías que teóricamente en redes sociales desvinculándonos y hace que las empatías se pierdan, se genere un narcisismo patológico que nos impide ver más allá de nosotros mismos y simplemente poder preguntarle en cómo estás o preocuparte por cómo estás o tener una red de amigos. No sé si ustedes se preguntan si me pasa algo grave, ¿quién me sustenta? ¿Tengo alguien a quien llamar? Por último, su señoría del PP. Claro, lo de aumentar las plazas de MIR-PIR, pues aunque las aumentemos ahora, saldrán dentro de 4 o 5 años con suerte. Está claro que en una guerra, como puede ser, o una crisis humanitaria como ha sido la salud mental en esta última ola, sí me vale el ejemplo bélico que no me gusta, yo no soy pacifista. En una guerra todos los civiles tenemos que colaborar para sacarla adelante, y en la guerra contra el estigma, contra la conducta suicida y en favor de la prevención en salud mental, incluso de la asistencia, pues tenemos que dar formación para que sean promotores. Ya no es como antes, los profesores pueden ser promotores de salud, ustedes mismos son promotores de salud de otras personas si quieren, y creo que desde la empatía, pues creo que la empatía es el pilar de cualquier plan de salud mental. Y espero que todos tengan el consenso suficiente en esto para apoyarse en nosotros y poder fortalecer algo que nos conmueve cada día, como puede ser el suicidio o los trastornos de salud mental. Muchas gracias.